presidente que detrás de esto estaría la derecha, que es la que se favorecería, esa es la teoría del presidente, con esta ola violenta que hemos tenido que vivir en las últimas horas. Digamos que en época electoral todo se politiza, no es extraño que surjan este tipo de versiones, pero ya llegar al nivel de decir que es que la situación de orden público no es grave, eso sí, digamos que ya también es discutible, pero déjeme ponerle el otro pero sobre la mesa. Dice esto el presidente y a la par, casi que a la par, las propias disidencias de Mordisco reconocen que son los autores de los atentados y además dan a conocer las razones por las cuales están arremetiendo de esta manera con esa escalada de violencia. Lo que están buscando es presionar una negociación política. Dicho sea de paso, ¿qué tan fácil es eso? Porque estamos hablando de un grupo narcoterrorista que no tiene ideología política. Estamos hablando de unos desertores de esos acuerdos de paz, porque ese es el origen de Iván Mordisco. Él es desertor de esos acuerdos que se firmaron en el gobierno de Juan Manuel Santos. Así es, los disidencias de las FARC que hoy tienen por un lado de cabeza a Iván Mordisco y por otro lado a alias Calarcá, que a su vez se separaron en dos vertientes, una mucho más afín a los procesos de diálogo con el gobierno, hasta el día de hoy, alias Calarcá, la otra en un permanente estado de confrontación durante los últimos 2 años largos, la de Iván Mordisco. Ambas resultaron de aquellos hombres que cuando las FARC negociaron el acuerdo de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, dijeron no negociamos, y resulta que 400 hombres más o menos dijeron no negociamos y seguimos nosotros con nuestra causa, principalmente causa delictiva, principalmente causa de negocios ilegales. Y esos 400, como si fuera la parábola de los panes y los peces, se han multiplicado de una manera que dicen hoy los que saben que puede haber más de 4.000 hombres bajo el mando de alias Iván Mordisco y digamos que entre alias Iván Mordisco y alias Calarcá las disidencias pueden tener unos 4.000 hombres en total. Una multiplicación verdaderamente sorprendente desde el momento del acuerdo de paz con las FARC hasta el día de hoy. En ese contexto, decir que los atentados y la oleada terrorista y la ofensiva terrorista de alias Iván Mordisco es algo que está tratando de favorecer la llegada de un gobierno de derecha, no solamente es totalmente contraevidente. ¿Por qué digo contraevidente? Porque la evidencia muestra que el mayor crecimiento de estas disidencias se ha dado bajo el amparo o bajo la anuencia de la paz total, es decir, bajo el periodo de este gobierno. Es contraevidente decir, por lo tanto, que quieren un gobierno de derecha para crecer y seguir manteniendo su negocio. No solamente es contraevidente, digo, sino que además ofende un poco el sentido común y la racionalidad y el entendimiento de la población colombiana. Es decir, ustedes que se dan cuenta que la criminalidad ha crecido bajo este gobierno, no diría necesariamente que con el apoyo del gobierno, pero por lo menos con la anuencia del gobierno, ahora cómanse el cuento de que lo que quieren hacer es un gobierno de derecha para que los apoye y los fortalezca. Ese cuento no solamente es absurdo, sino que es bastante ofensivo para el grueso de la población, especialmente la población que está sufriendo los rigores de la violencia. El hecho de Cajibío, con 21 muertos, es el hecho más grave de un atentado terrorista contra la población civil en más de 2 décadas en Colombia. Así de histórica es la cosa, en más de 2 décadas en Colombia, el acto terrorista más sanguinario contra la población civil. Para venir uno a oír del presidente Petro que no, que la violencia es la misma del gobierno anterior y del anterior y que aquí no ha cambiado absolutamente nada, francamente es no ver la magnitud de los hechos que se están enfrentando en este momento. En cuanto a las hipótesis, Paula mencionaba uno, que efectivamente alias Iván Mordisco quiere presionar una negociación ya. Habrá gente que dice, pero si ya estuvo negociando, estuvo sentado en una mesa de diálogo y se paró hace como 2 años más o menos, con este gobierno estaba en diálogo, digamos, no en negociación, ¿para qué quiere presionar ahora otro diálogo? Pues ante la eventualidad de un cambio de gobierno, dejar amarrado que aquí tenemos una mesa, toda la retórica que ha rodeado la paz total durante estos 2 años y medio, que no ha dado ningún resultado ni con los comuneros del sur, el pequeño grupo de Nariño con el que se supone que había dado resultados, y que en cambio sí les mantiene el estatus de gestores de paz, el estatus de que no los agredan, el estatus de que no los toquen, etcétera, etcétera. Es posible que Iván Mordisco estuviera buscando eso, más que favorecer aparentemente la posibilidad de un gobierno de derecha. Pero un último punto que es muy significativo, Iván Mordisco tiene las 7 vidas de aquellos líderes criminales
que reciben el favor de los gobiernos y que reciben además la incapacidad de la fuerza pública para controlarlos. Lo han declarado muerto. En julio del 2022, con el gobierno anterior, el ministro de Defensa de ese momento dijo: Iván Mordisco está muerto. Las vidas del gato. En abril del 2025, Iván Mordisco en el Baupés, ya está agarrado, ya lo tenemos, está aislado, le encontramos las gafas, el computador y un rifle. Eso debe estar muerto a los 5 metros si lo estamos buscando. Llevamos buscándolo un buen rato en estas condiciones. Y en marzo del 2026, hace apenas un par de meses, también Iván Mordisco, capturamos a una de las amantes o qué sé yo, a una de las mujeres que estaba con él, y entonces ya está muerto. Pues vean ustedes las gracias que hacen los muertos que no se logran controlar por parte del Estado. Por el momento, esperemos que el gobierno actual no ceda a la presión de sentarlos a una mesa de negociación, porque el próximo gobierno heredaría una mesa de negociación con unos asesinos sanguinarios que han mostrado cero voluntad de tener algún tipo de acogimiento a la justicia colombiana. Mauricio, déjeme agregarle dos cosas al análisis que usted ya nos estaba haciendo. Por un lado, sí, recordar o resaltar mejor aún, tenemos 20 civiles muertos. Y a esos 20 civiles muertos en la vía panamericana, estas disidencias de las FARC en el comunicado le llaman incidente. Esto realmente es ofensivo con toda la población civil, con todos los colombianos. Por otro lado, se va a volver seguramente esto un tema de campaña. Yo creo que esto va a intensificar muchísimo el debate y el contrapunteo sobre si estatus políticos para negociar o no estatus político para negociar con estas disidencias que están pidiendo pista. Y la ciudadanía debe reflexionar y debe pronunciarse acerca de lo que quiere que pase. Paula, tanto se vuelve tema de campaña, tan importante esto en la actual campaña política, que resulta lo más sorprendente del mundo, y es que el candidato Iván Cepeda, pues condena como tiene que condenar unos hechos de estos, pero convoca marchas contra estos hechos igualmente, cuando resulta que este grupo se fortaleció bajo la paz total. Como lo decía alguien en las notas, alias Marlon, uno de los responsables de cranearse estas operaciones sanguinarias, mortíferas, absolutamente desoladoras, alias Marlon tuvo en un momento el estatus de gestor de paz, el estatus especial de alguien que negociaba o dialogaba con este gobierno. A estas alturas, pretender deslindar la actual situación de violencia en el suroccidente del país del fracaso de la paz total es algo absolutamente inconcebible, algo absolutamente absurdo, algo que yo creo que cualquier persona que haya vivido en el país en los dos últimos años y medio no se va a tragar.